Dios lo bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en este momento para dar inicio a la continuación del curso de Hermenéutica 2. ¿Sí? Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición, Señor, para que tu presencia acompañe nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Padre, te pedimos que nuestro abogado Jesucristo interceda por nosotros, Padre, porque somos débiles y pecamos, Señor. Y queremos estar contigo y pedirte perdón en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, que el Espíritu Santo, Señor, glorifique a Cristo, glorifique al Padre. Trinidad bendita, glorifícate en nuestras vidas y danos la sabiduría, el conocimiento y la siembra del corazón para que podamos nosotros ser, Dios mío, portadores de tu presencia, palabra y gloria. Y todo esto, Señor, sea solamente para honrar y demostrarnos cómo eres el Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Tenemos preguntas con lo que tiene que ver con el sermón. El sermón es, dimos dos clases de sermón, ¿no? El sermón de asunto y el sermón textual, ¿se acuerdan? El sermón textual y el sermón de asunto, ¿no? Ya. Hoy vamos a ver otro sermón que tiene que ver, otra clase de sermón, perdón, que tiene que ver con el sermón expositivo. Muy bien, el sermón expositivo, como su nombre lo indica, el sermón expositivo, perdón, consiste en la exposición, explicación o comentario en forma práctica de un párrafo más o menos extenso de las Escrituras, sujeto a un tema unificador y a un objetivo derivado de la misma porción bíblica. Vamos a poner entonces de cómo se caracteriza o de qué se caracteriza el sermón expositivo. Sermón expositivo. Como característica dice que es explicación o comentario de forma, explicar de forma práctica. Dice una extensión de las Escrituras que puede ser de 1, 4, 5, 6 versículos, por decirlo. 4 hasta 6, un máximo de versículos. De forma práctica, eso tengamos en mente, ¿no? Dice, lógicamente que todo estos versículos, la explicación práctica que se van a hacer, deben de tener un tema unificador. Y también un objetivo derivado de la misma porción bíblica. Perdón la interrupción, proyector no. De la misma porción bíblica, ¿no es cierto? Pero, muy bien. Entonces vemos que el sermón expositivo se encarga de explicar de forma práctica todo. El sermón expositivo tiene que tener un tema unificador y un objetivo derivado de la misma porción bíblica. Puede ser 1 a 4 versículos. Hay ocasiones que podemos llevar hasta 6 versículos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver los pasos para elaborar el sermón expositivo. Pasos para elaborar. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermana. No No se preocupen. Llega a tiempo. Bienvenida, mi hermana. Llegó a tiempo. Pasos Para para la lección. Tenemos examen. Pasos para elaborar el sermón expositivo. A ver, vamos a ver. Escoger una porción bíblica, ¿no es cierto? De un mínimo de 4 versículos. Mínimo 4 versículos. Más.
Estos 4 versículos tienen que tener un pensamiento. Un pensamiento central. Los 4 versículos deben tener un solo pensamiento central. Puede ser utilizado, estos versículos pueden ser basados en un tema, basado o referirse a una narración, ¿qué más? A un tema doctrinal, y también, ¿qué más? O un tema poético. Cuando hablamos de poético, ¿qué se nos viene a la mente? Dentro de la Biblia. Así es, todo lo que es con Salmos, Proverbios, Eclesiastés, incluso Cantares, ¿no? Los hermanos que no pronunciaron Cantares porque están pensando todavía más adelante. Los que pensamos en Cantares somos los que hemos sentido más fuerte el amor de Dios por la edad, ¿no? Muy bien. Entonces, pasos para el sermón expositivo: escoger mínimo 4 versículos. Deben tener un pensamiento central, tiene que tener, este pensamiento central y los 4 versículos deben tener una referencia basada en una narración, puede ser doctrinal o poética. Ahí está. Difiere de algo con los otros sermones textual y de asunto en ninguna manera, porque el sermón expositivo también tiene las 7 características o pasos de un sermón normal. Siempre vamos a repetir los 7 pasos de un sermón normal. ¿Cuáles son? Texto, tema, objetivo, introducción, cuerpo, plan o bosquejo, conclusión y aplicación. Siempre van a tener eso, ¿cierto? El sermón expositivo. ¿Qué se va a caracterizar en el sermón expositivo? El sermón expositivo se explica de forma práctica. Aquí no se utiliza mucho el detalle explicativo del comentario. Esa es la única diferencia que vamos a ver en su mayoría. Ahora, vamos a seguir avanzando un poco más allá. Ya. ¿De dónde sale el tema? El tema está ligado completamente al pensamiento de la porción escogida. ¿Cuántos versículos pueden ser? Mínimo 4. ¿Cierto? O sea, el tema está escogido del pensamiento de la porción escogida. En el textual usted puede poner variedad de ¿cómo se llama? De temas. También puede hacer por eso le digo más adelante, si usted maneja los 4, usted va a hacer rápidamente. Del 4 hace 1. Pero ya, ¿cuándo se aplica esto? Más que todo, lo puede usted, tipo conferencia. Por ejemplo, digamos que usted tiene que hacer una exposición sobre la creación en una universidad. Usted no puede dar muchos detalles profundos, porque no van a entender muchas cosas. Pero sí puede hacer menciones de varios versículos que están plasmados y ligados directamente a la historia. Teorías de la explosión, del Big Bang, donde salieron, bueno, según la Biblia, Génesis 1:1, se puede cotejar con la teoría científica, pero lo que sí hace, si vemos que de la voz de la palabra, el pensamiento de Dios, salió la creación que Dios lo ordenó. Y ahí está escrito, positivo. No vamos a entrar en detalle. Que es el Ruach, Espíritu Santo, que es la Trinidad, ahí está la Trinidad metida, miren, no podemos entrar en esos detalles porque si no deja de ser posible.
¿Ya? Y me hacen acuerdo para explicar esto al final, ¿ya? Ahí vamos viendo entonces la teoría. Sigamos. ¿Qué más? Muy bien, el tema entonces debe corresponder al pensamiento central de la porción escogida. Debe estar centrado, ligado. Debe estar completamente ligado. Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? ¿Qué más? Ya. El objetivo debe estar redactado de acuerdo con el énfasis que el Espíritu Santo le dé. Y en todo manera, en todo vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pero aquí usted tiene que enfatizar mucho. Sí, sí, debe. Que el Espíritu Santo nos guía. Muy bien. Muy bien, hasta ahí entonces, el expositivo. Si retrocedemos un poco en nuestra clase, hemos visto hasta ahora el sermón textual, el sermón de asunto o temático, ¿no? Los tres tienen los 7 pasos. Los tres tienen los 7 pasos. Eso sí no difiere un poco en el textual, 1, 2 versículos, 3 a veces. A los 3 versículos usted le pone un tema que puede estar ligado a un evento de la sociedad, a un evento mundial, ¿ya? El sermón de asunto temático, los diezmos, un tema doctrinal, ¿ya? Que aquí sí se profundiza. En el asunto temático usted profundiza, por ejemplo, la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación basada en la justificación de la raíz del griego X, Y, Z, por decirlo así. ¿Dónde aparece por primera vez la justificación? Ya la justificación aparece ya en el Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién? ¿Dónde? X, Y. Ahí usted usa los comentarios. En el expositivo, si yo, por ejemplo, escojo la misma porción de Romanos 5.1 que escogí acá en el asunto temático, ahora lo escojo acá en expositivo, ya no voy a explicar directamente a profundidad, sino que voy a ver de una manera más general. Justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es colocar a Cristo por nuestros pecados y Él tomando nuestro lugar. Se acabó, no hay que hacerle mucho. O sea, es una exposición de lo que estoy haciendo. Punto 2, 5.2 de Romanos dice, 5.3 de Romanos dice, ya. Lo divido, lógicamente que aquí digamos que escogí 4, digamos que divido del 1 al 4, divido 1A, 1B, después cojo el 2, 2A, 2B, 2C, después cojo 3, 3A y 3B. Y digamos que el último que me queda es 4, lo explico normal. Ya entendemos esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Fraccionar el versículo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya entendemos esto, 1A, digamos que aquí en el expositivo yo explico de esta manera, 1A, 1B, 1C. Pero no entro en el detalle de eso mismo. No entro. Pero tengo el mismo tiempo para predicar. No puedo tampoco hacer una sección de tiempo, no puedo. Es lo único que va cambiando un poco. En el expositivo no hay mucho comentario, es más claro. Justificados por fe. Bueno, dice la Biblia que tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros somos justificados. Esa fe que salva, esa fe que libera, esa fe que se dio en la sangre. Pero no entro al detalle. ¿Qué es fe? Pistis. ¿Qué es la fe? ¿De dónde proviene la fe? ¿De dónde sale el tema? ¿Por qué Cristo
trasciende a través de la humanidad con esa fe. ¿Por qué esa fe permanece? Si ven, es diferente. También hay el comentario. Lo que yo estoy hablando sería un sermón, asunto temático. Y también en parte textual, si yo lo quiero hacer. Pero en el expositivo no se ahonda, no se hunde. Ahí les dejo para pensar ustedes. Díganme. En los aires libres sería más o menos el expositivo. En los aires libres tiene que haber un punto que es el tinte evangelístico. Esto vamos a explicarlo también como empleo. No sé si una vez nosotros hicimos una referencia entre lo que es exponer y lo que es predicar. Si se acuerdan. Pero bueno, creo que no sé si se acuerdan de ustedes. Una cosa es exponer, otra cosa es predicar. Exponer es esto. No andamos en detalle. Ya mismo explicamos eso un poco más. Pero bueno, entonces, sermón expositivo, el sermón temático y asunto, aquí hablamos de doctrina, los diezmos, la redención. Ustedes invitan a un congreso, gloria a Dios, si me invitan a un congreso, hermanos, créanme que yo me sentiría muy bendecida de que usted vaya a un congreso, pero para que predique. Donde usted tenga que explicar, por ejemplo, en un congreso de la SPOL cristiana, digamos, o un congreso de la católica cristiana, un congreso de la Salle cristiana, o sea, donde se reúnen todos los chicos, ¿no? Digan, ¿sabe qué? Queremos un predicador y vamos a traer de diferentes partes. Usted le diga, ¿sabe qué? Que yo conozco al hermano tal, que él nos puede traer, vamos a hacer un congreso de 4 días. A usted le dan un día y le van a dar 3 horas para que usted, en 3 horas, a los cristianos, les haga a usted ya una teoría de la justificación en Cristo. Ya, o sea, la justificación. O sea, cuando le dan ese tema de la justificación, ¿por dónde se va a ir usted? Tienen 3 horas. Como el Espíritu lo guía. Porque tiene más un tinte temático y expositivo. Pero si le dicen, vamos a hacer una evangelización, y usted tiene que traer un tema sobre el amor redentor de Cristo, ya cambia la cosa. Pero ya no va a tener 3 horas, sino 1. Entonces siempre tomen en cuenta ustedes en qué púlpito, sobre qué oyentes van a predicar. Eso es básico. Sobre qué sociedad, sobre qué clase social, sobre edad, sobre la edad, muy importante, la edad, condición geográfica, campo. Acuérdense, esto siempre tenemos a repetir. Digamos que ahora ya no van ustedes a la católica o a cualquier universidad, sino que ahora ustedes tienen que ir a Quevedo. Había aquí en Saloma una campaña evangelística. ¿Ya? ¿Y tú cómo fue la clase social? ¿Qué tiene que ver? La clase social. Yo iglesia, por ejemplo, le dice la fiscalidad. De... Claro, o sea, ya le cambia un poquito, o sea, como para mejorarla. No, no es la forma de cambio, es la forma como lo transmites. La palabra. ¿Cómo lo transmites? El mensaje es el mismo. El mensaje mismo. Por ejemplo, cuando Cristo habló con Nicodemo, ¿qué le dijo? Nicodemo le dijo, o dice, tú siendo maestro de la ley, me preguntas, ¿cómo? ¿Qué? O sea, sobre el nuevo nacimiento. ¿Y qué le digo? El nuevo nacimiento es en el Espíritu. No lo ves ni aquí ni acá, sino que el nuevo nacimiento es en el Espíritu. Pero habló diferente. En cambio, cuando estuvo, por ejemplo, con el fariseo también, vieron a la mujer que le estaba lavando los pies, ¿no? Y él entendió y escuchó los pensamientos de ellos, ¿no? Era una persona de alta sociedad también. Él le dijo, oh, Simón, dice, yo he llegado aquí y esta mujer es más que todos. Mira cómo, no acusa. Pero a cambio, cuando se enfrenta en la calle con los fariseos, ¿qué le dice? No es como esos hipócritas. Si ves, cambia la situación. Cuando estuvo en Lucas
habla de tres parábolas seguidas. La moneda, habla de la moneda, habla de la oveja y del hijo pródigo. Miren cómo Jesús a cada quien le dio una enseñanza. Cuando usted lee el contexto, dice que había mucha gente del mundo pecadora pagana, había los escribas y los fariseos. Habían tres grupos sociales. Y a cada uno lo ubicó con una enseñanza. A uno con la moneda, al otro con la oveja y al otro con el hijo pródigo. Oh. Miren cómo Jesús, para que entiendan cada quien en su contexto. Entonces, en eso tiene que ver mucho con la preparación intelectual, conocimiento, la forma de conocimiento secular, El lenguaje. lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo que hablar con el presidente, ¿cómo? Ya cambia. Digamos, yo le digo a usted, bueno, ya no hablé con el presidente, voy a dedicarle digamos, al recinto que está allí en Quinsaló, para una campaña evangelística. Entonces ya, palabras. Nosotros, por ejemplo, en mi universidad, yo tengo un profesor que cree y no cree. O sea, la verdad es irrelevante, ¿no? Pero él siempre le interesa ese tema. O sea, si hay alguien que se lo puede presentar de manera lógica a él le gusta escuchar. Entonces, Ahí es donde la exposición es muy importante. Y la exposición en la guía como aquí estaba, ¿no? A enfatizar lo que es el. Cuando Pablo se presentó ante los gobernadores, oh, excelente. Mire cómo él se dirigía. ¿Sí ven? Entonces en la misma Biblia nos da los ejemplos de cómo nosotros debemos de manejar a las sociedades, las clases sociales, las edades. Eso es lo que hacía Pablo. Al griego me hago griego, al judío me hago judío, al gentil me hago gentil. Todo por predicarles amor a Cristo y llevarlos a Cristo. Pero en ese contexto, el lenguaje también. Pero no es que él yo también voy a tomar un traguito si me siento con macho. O sea, hay que hacer una gran diferencia. Entonces, cuando ustedes ya vayan a predicar, siempre pidan la guía del Señor para ver qué contexto. Jóvenes, por ejemplo, hay jóvenes, digamos, que usted tenga que predicarle a jóvenes, digamos que se va a predicar a Ciudad Celeste. Te lleva a una célula que le predique a sus jóvenes en Ciudad Celeste. Lo preparas. Tiene que llevar un mensaje evangelístico, ellos tienen sus dudas. Esos chicos, la mayoría le hablan en inglés, hablan derecho para eso. Algunos están en buena, digamos que son jóvenes de 22 años, algunos están graduados, tienen sus estudios universitarios, tienen viajes, han viajado a diferentes partes de España, de Roma, de Grecia, Egipto, tienen cultura metida en su cabeza. Entonces usted tiene que ver cómo. Es diferente a que yo le diga, vaya aquí en Salón otra vez, que ahí va un pueblo, gente que es agricultor, gente del campo. Si se dan cuenta, entonces, esto es muy importante en pedagogía que vamos a ver. Ya hemos adelantado bastante con pedagogía. Usted maneja esto por la bendición de Dios y la sabiduría de Dios, la guía del Espíritu. El don del maestro que usted tenga en el Espíritu se va a ir así. Señor lo usa. Es muy importante. Estos son cuatro, hay varios, hay algunos. Más adelante vamos a darle el método devocional, eso es para personal. El método de estudio, sistemático, pero eso ya son métodos de estudio bíblicos que están ligados a sacarlos de ahí para llevarlo. Pero eso es una muy buena. Ya. Aquí tenemos preguntas que fueron sobre el método positivo. Es muy interesante también, porque no va a ser un comentario profundo, ¿no? Como lo hace en parte del textual y como lo hace el temático. Pero sin embargo tiene los 7 pasos que tienen los. ¿Y se dan cuenta? Muy bien. Aquí tenemos así. ¿Cómo elaboramos un sermón temático? Perdón, un sermón expositivo. Las divisiones mayores o principales del bosquejo. Para esto hay que leer el pasaje atentamente varias veces a fin de descubrir las ideas principales de él. Recomendable indicar la porción bíblica que le corresponde dentro del pasaje a cada uno.
Las divisiones menores estas se obtienen de la misma porción correspondiente a cada punto principal, cosas similares a las que hemos visto nosotros en el textual y asumo. Divisiones subordinadas, estas se las obtiene del mismo pasaje y no sacan las otras divisiones. Pero hay ocasiones en que las divisiones subordinadas se las obtiene del comentario de posición de las respectivas divisiones menores. Y vamos a avanzar. La conclusión del sermón, por regla general, se tira a hacer en esta parte del sermón mediante un resumen de las ideas fundamentales del pasaje que ha sido, pero implica en relación con los objetivos tales. Muy similar al textual de otras. ¿Sí se dan cuenta? De tal manera que al hacer la conclusión hay que mirar atentamente el objetivo para saber cuáles son las ideas que deben destacarse del pasaje. Aquí hay un resumen de las principales ideas. Idea mayor 1, idea mayor 2, idea mayor. ¿Y qué más? Recomendaciones para la exposición de esta clase de sermón. Por razones de tiempo se debe poner una porción que no sea muy extensa a fin de poder exponer con el tiempo de hermana se va a conocer. La siguiente que dice: recuerda que el sermón expositivo no es un comentario sobre una porción bíblica determinada. El comentario tiene la característica de ser detallista, minucioso. En cambio, la predicación expositiva es el comentario de una porción bíblica que no es técnica, no va al detalle, ni minucia. Predicar un sermón expositivo al estilo de un comentario resultará en una presentación tediosa, cansada por el tiempo. ¿Sí? En la elaboración del respectivo bosquejo, tanto para las divisiones mayores y menores y subordinadas, procure escribirse las ideas en forma de síntesis, compendiando las ideas que están expresadas en el mensaje. Ya vamos a ver más abajo de eso. Hay que evitar el error de que a medida que vamos haciendo la exposición del pasaje, ir haciendo aplicaciones para los oyentes en las verdades que se. Esto hay que dejarlo para cuando venga la parte del sermón, correspondiente a su aplicación. El sermón expositivo casi la aplicación, la parte emocional casi no juega mucho dentro del núcleo. La dejamos al final. En cambio en el textual y en el asunto, en el textual es más fuerte. O sea que en ese caso tiene que ir ya al final el ejemplo, más o menos. O la aplicación que dé en este caso. Como la aplicación. O sea, en cada punto uno tiende a dar un ejemplo como para dar una mayor detalle por si no lo entendieron. O sea, para dar una mayor explicación. Entonces, en esta parte del sermón expositivo va al final, por lo que entiendo. Iría al final, pero de una manera concluyente, o sea, de manera de resumen, a manera de conocimiento, de transmisión de conocimiento. El sermón expositivo más transmite conocimiento y transmite ese conocimiento en parte, voy a hacer honesto, va a afectar el sentido. No tiene sentido. Bueno. A ver, el expositivo ¿qué va a tratar? De que tú conozcas, de que tú sepas. Pero la aplicación va a ser un poco, no, por decirte así, vamos al ejemplo. Deberes de cristiano, Colosenses 3, 1 y 2, la experiencia de cristiano con Cristo 1a. Vamos a ver qué dice Colosenses 3, 1 y 2. Vamos al ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a Colosenses 3, 1 y 2. 3, 1 y 4. Colosenses 3, 1 y 4. Si encuentro algo, supongo que lo lean, no se preocupe. Colosenses 3, 1 y 4. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien, empezamos entonces con el cuerpo claro bosquejo. Tenemos 4 porciones ahí. Digamos que yo lo quiero dividir a Colosenses 3, del 1 al 4 de la siguiente manera. Deberes del cristiano, Colosenses 3, 1, 2, ¿cierto? El tema ya tengo, perdón. Vamos al tema, buscando las cosas celestiales. Ese es mi tema. Ese tema encierra el pensamiento de los 4 versículos. ¿Qué dicen? ¿Lo encierra? Sí, lo encierra. Muy bien. La verdad central que llama la guía a veces. El objetivo es de impulsar a los oyentes cristianos a vivir en función de las cosas celestiales, como
los valores prioritarios y mejores para su vida. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más dice? Cuerpo plano. Deberes de cristianos. Colosenses 3:1-2 que acabamos de leer. Dice Colosenses 3:1-2. Efesios 6:6. Colosenses. Si puede haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Fracciono el versículo. Le pongo un título a la idea subordinada. La experiencia del cristiano con Cristo, 1A. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo? Que él resucitó. ¿Bien? La experiencia del cristiano con Cristo, ¿cuál fue? Con el texto que él resucitó. Aquí está la respuesta. ¿Quién ha resucitado con Cristo? ¿Cuáles son los deberes de ese cristiano resucitado? Versículo 1b2. Que debe de buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, no poner la mira en las cosas de la tierra. Si yo dijera que este no fuera un sermón expositivo, sino un sermón textual, ¿qué haría yo? La experiencia del cristiano, versículo 1, resucitó con Cristo. Le voy a Romanos capítulo número 6 que habla de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tan poderosa es la resurrección de Jesucristo? Un preámbulo de la resurrección de Jesucristo lo vemos nosotros cuando Él venció la muerte de ¿quién? De Lázaro. Me voy a Juan capítulo número 11 y le pongo el ejemplo. ¿Qué es la muerte? El Hades, el primar, el Hades, la muerte, el poder que tenía el dominio. El Señor la venció según 1 Corintios 15. Y según Colosenses 2:14 también dice que Él venció no solamente la muerte, sino también toda hueste espiritual. Miren cómo me voy detallando. Pero como no es un sermón textual, entonces me mandé. La experiencia de cristiano, ¿cuál es? Resucitó con Cristo. Todo cristiano, dice la Biblia, que es resucitado con Cristo en el sentido de que estando vivo tiene una nueva vida. ¿Se da cuenta? Tiene una nueva vida. Paso al siguiente B2, versículo 1. ¿Cuáles son los deberes del cristiano? Buscar las cosas de arriba. Poner las miras en las cosas de arriba. No poner en la mira en las cosas de la tierra. No doy una aplicación. No doy aplicaciones profundas que vayan a afectar, porque no es un sermón textual. Es positivo, lo sigo haciendo, buscar las cosas de arriba, es decir, que todo cristiano tiene el deber y la obligación de preocuparse en su santificación, preocuparse en la lectura bíblica, en oración. ¿Qué más? Poner la mira en las cosas de arriba, no tiene que dejarse vencer por las pruebas, no tiene que dejarse vencer por el dolor, tiene que tener su mirada fija en los cielos. Es positivo, sigo. No pone la mira en las cosas de la tierra. No miro lo que está pasando en estos momentos con la guerra. Estoy atento, orando por Israel, orando por todo, porque se acerca la venida de Cristo, pero mi mirada está segura allá en los cielos y no lo que sucede aquí en la tierra. Sigo exponiendo. Porque el cristiano debe buscar las cosas celestiales, Colosenses 3:3, porque el cristiano ha muerto con Cristo. Porque el cristiano ha muerto con Cristo, 3A, su muerte con Cristo es un hecho ya cumplido. Nosotros vimos que los sacerdotes lo crucificaron, le hicieron un juicio injusto en la madrugada y prácticamente lo condenaron a muerte. Hasta ahí yo les estoy exponiendo, no estoy entrando en detalles aplicativos más profundos, por decirlo así. Pero si yo dijera que este sermón me lo hago textual, ¿cuáles son los deberes del cristiano? Los deberes del cristiano es buscar las cosas de arriba. El Señor Jesucristo que dijo en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y demás vendrá por añadiduras. Es decir, que uno tiene que dedicarse a buscar a Dios. ¿En qué? En una oración,
Porque la oración trae un beneficio, según dice el Señor Jesucristo en su palabra, que cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo, lo que pidamos al Padre puede ser en su voluntad. Un ejemplo, es decir, hermano, tu oración va a ser respondida si tú buscas las cosas de Dios. Mira, que lo estoy cambiando a... ¿Me dan cuenta? Otro, un poquito más, digamos que yo no... Ahí aplicamos. ¿Ven cómo está la aplicación? Digamos que ahora digo, ¿por qué el cristiano debe buscar las cosas celestiales? Porque el cristiano ha muerto con Cristo. ¿Cómo lo aplico yo si lo quisiera hacer no es positivo, sino de asunto? ¿Cómo ha muerto con Cristo? Cuando el apóstol Pablo dijo, mas yo no vivo yo, sino Cristo vive. Y además esto de aquí hace recordar cuando el apóstol Pedro tuvo su encuentro y cayó de rodillas ante el Señor y que le dijo, aparte de mí que soy un pecador, hija primero del nuevo nacimiento. Es decir, mi amado joven amigo, si tú has muerto, has sentido la vida en Cristo. Si tú has muerto el pecado, has sentido la vida en Cristo. ¿Qué es morir el pecado? Que ya el alcohol no te va a hacer falta. Que cuando te invitan a bailar vas a decir, no, porque ahora yo soy nuevo en Cristo. Y moría esos bailes, moría la droga, moría el alcohol, moría la fornicación, moría todos esos deseos sexuales. Moría todo eso. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Ahí lo estoy aplicando. Pero ya no es positivo, sino que sería de asunto temático por ningún lado. Preguntas, ahí está el ejemplo, eso le vamos a pasar a ustedes. Perdonen que aquí son documentos antiguos, tienen que tratar de los manuscritos antiguos, hermanos. Tienen preguntas porque queremos pasar a la introducción de lo que es un sermón narrativo. Ese sí nos vamos a ver un poquito más. En expositivo ahí tienen los ejemplos. Ya. Se me ocurre también, por ejemplo, cuando dice el ejemplo lo tienen ahí, ¿no? Pásenlo más adelante, Carlitos, cuando dice 2 Timoteo 4, 1 y 5, el deber de predicar la palabra. Ahí está, ahí tienen esos ejemplos. Esto le vamos a pasar a ustedes, mis hermanos. Esta vez sí. El de la conclusión y explicación, ya les tengo que tomar lección. ¿Me repites? No, es que continúa, que estamos más adelante. Conclusión y aplicación. Pasen. Es que esa fue prácticamente la última que me pasó. No te pases la No sé cuál va a ser. Esa es la última que vamos a meter y la última es la que le continuamos. Bueno, entonces ya, ahí con expositivo quedamos, ¿ya? Vamos al narrativo. Narrativo, ya lo voy a... Ese me falta entonces de darle pauta en narrativo. Pero tienen preguntas hasta allí con el sermón expositivo. Miren la diferencia, ¿no? Ya más o menos tocamos la diferencia, ¿no? ¿Qué dices? Sí, que, por ejemplo, un punto en el cual entra en el expositivo puede entrar a un mensaje más profundo. Solamente con un punto, el expositivo lo toma de manera breve. General, pasa por encima. A manera de síntesis. Eso es el síntesis. Síntesis es algo sistemático, o sea. Para la edificación de la iglesia, ¿cuáles son los que se debe predicar? Lo que y tú te digo. Porque siento que la expositiva debe estar sí o sí, versículo a versículo. Pero hay hermanos que predican en lo temático. Ajá. Entonces, Ya mismo tocamos ese punto que tú dices. Pero vamos a ver ahora, no tenemos preguntas aquí para... Algo así nos había dicho que iba a tocar la parte donde dice exponer con la parte Ya, de ya, origen. eso es cuando ya paguemos cosas. El deber. Entonces ya tenemos aquí nuestro trío 7 de predicación, 7 pasos, tiene todo. Ya esto pueden descifrarlo, ¿no? Anita, ¿sí lo puede descifrar? ¿Sí, hermana? ¿Sí, hermana? ¿Sí? Qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando ustedes tengan en una conferencia de alguien, de cada versículo, ¿sí? La fracción, no. Cuando usted ya vaya a una conferencia de algún hermano que está en doctrina exponiendo,
que puede decir tranquilamente y me van a escuchar. Ellos le van a decir. Yo me acuerdo que una vez vino Henry Tolopino, maestro de la palabra, vino, sí, vino acá, sí, la edad de ustedes vino cuando a la universidad. Hermano, yo fui, nos invitaron, yo fui, porque me invitaron por afuera, me llegó una invitación de afuera. Mis amigos me dijeron de afuera, Cristiano, oh, iba a venir, vamos. Ahí también la BBN lo asignaba. Entonces me fui, Facultad de Medicina. Era una aula, la mitad de terrenos. Y por un lado, qué pena, porque solamente de 500, 600 personas que entraban, solamente habían como unas 50, 60. Por otro lado, muy bueno el mensaje. Él vino a enseñar sobre el sufrimiento del cristiano. Se me quedó se me quedó. Y yo tenía, creo, como unos 3 meses en el Evangelio, 4 meses. Pero no entendía a veces todavía lo que él decía. 1A, no sé, no sé. Pero con él aprendí. Porque cuando él decía 1A, él leía la primera parte. Lo demás. Como 2 o 3 veces lo mencionó. Y aprendí. Muy buen maestro de la palabra. Los que han escuchado, muy buenos. Muy buenos maestros de la palabra de Dios. Mucha doctrina. Entonces, cuando usted vaya a una exposición de esos hermanos de doctrina, usted ya le van a decir, habla por ejemplo en Efesios 5A, 5.5a, por decir. Ya, ya sabe, está bueno. Ya ni me toma. Entonces, si por ejemplo le sale en la pantalla a usted, le sale por decir Romanos 5.1, ¿qué significa? Romanos 1, el que sigue y el que sigue. Entonces es. Salvo sin usar. A veces que eso me lo deja como De verdad. Este sí salvo de verdad. Este sí. Es un buen versículo que le hay que ponerle. Entonces ponen el versículo de salvo siempre salvo. Romanos 5.1. Bueno, entonces cuando ustedes ya tengan esa forma de comprensión, de comprender las cosas, ya se les va a hacer más fácil. Que ahorita ya le dicen, hablan 4C. Ya se va a poner. Entonces ya es una forma que ya tiene diferente. Ahora sí, vamos al formón narrativo. A ver, vamos a hacer la introducción, unos 10 minutos y avanzamos. El sermón narrativo se cambia bastante. Tiene las 7 partes también, sí tiene las 7 partes, pero las tiene de otra manera. A ver, sermón narrativo, lo tenemos ahí, dice. Este método tiene como texto un suceso que puede ser real o también ficticio. Cuando hablamos de ficticio, ¿a qué nos referimos? Para. Y si hablamos de un evento real, de una historia real, ¿a qué nos referiríamos? ¿Dónde? Una historia, sí, es buena. También puede ser las historias que están en dónde. Más, ¿en qué libros encontramos? ¿En qué lugar encontramos historias? De hecho, libros históricos. No, verdad. Crónicas, también crónicas, jueces. Ahí estamos hablando. Miren cómo cambiamos el panorama de los textos, de 1, 2, 3, 4 textos. Ahora nos vamos a las historias o narrativas, de parábolas o historias o sucesos que acontecieron. De esto se compone este método narrativo o sermón narrativo. Veamos, entre los sucesos reales que son adecuados para este método se encuentran todas las narraciones históricas, como por ejemplo milagros, hechos por Jesús, etc. Entre las narraciones ficticias tenemos fundamentalmente las parábolas, lo que ustedes acaban de descubrir. Paso para elaborar un sermón narrativo. Elegir un suceso real o imaginario de cualquier clase. El suceso puede hallarse en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ya ustedes lo dijeron. Póngase un tema de unidad a la narración. Cualquier tema de unidad, que encierra la unidad, ¿no? Siguiendo los pasos del tema.
El tema puede contener lo que es el suceso en sí, también puede adaptarse haciendo una aplicación de su verdad. A continuación, escribas el objetivo del sermón. Este debe redactarse con miras de una aplicación de carácter espiritual o moral. Cambia la cosa. El objetivo es necesario a fin de tener la orientación sobre la clase del sermón que se predicará para creyentes y incrédulos y también para definir las lecciones espirituales morales derivadas de la respuesta de la narración. Un paréntesis aquí, este se usa bastante para evangelizar. A continuación hay que elaborar la introducción del sermón. Hay que elaborar la introducción del sermón, que es la narración. Vos sería A. Por lo tanto, debe ir en esta parte del sermón. Paralelo a este bosquejo, hay que elaborar otro bosquejo que tenga las lecciones o enseñanzas espirituales o morales derivadas de la narración. Este bosquejo corresponde al cuerpo plan del sermón y por esto debe ubicárselo en esta parte del sermón. La conclusión y la aplicación siguen las mismas pautas de Pillet y de Cruz. A ver, cosas que debe tener presentes en el método narrativo. El bosquejo de la narración hay que hacerlo con idea de cuadros que contienen aspectos fundamentales del suceso. Es decir, seleccionamos no un versículo, sino de la historia, hacemos varios versículos. ¿Ya? Lo dividimos en 2 o 3 versículos que sean una idea o un pensamiento, pero a la historia. Ya. Para poder coger el suceso hay que dividirlo en cuadros narrativos. La presentación del suceso en la narración del mismo hay que hacerla usando una positiva, razonable y sensata dosis de imaginación, basada en lo que vamos a ver. La idea es que al contar el suceso hay que imaginar situaciones y circunstancias que estuvieron presentes en el suceso pero que no aparecen escritas en el texto y sometidas al texto. Que es entonces ahí la hermana ya me miró. Vamos a hacer una parte. Vaya, regresa. Sí, por ahí. A ver, vamos haciendo una explicación de lo que vimos. El sermón narrativo ya, está basado en historias reales o parábolas, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí. ¿Qué más? Pueden ser de dónde? Del antiguo o nuevo. ¿Está ahí? ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Qué nos dice? ¿Tiene los 7 pasos? Sí, tiene los 7 pasos, pero va a cambiar en algo. Por decirlo así, tengo mi texto. Tenemos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que tenemos. Lucas 10, del 38 al 40 y... Lucas 10, 38. Vamos a ver. Hoy vamos a ver la introducción y la otra semana vemos lo que sigue. 10, 38, el 38 al 42. Aquí tenemos Lucas, seguimos los procesos, Lucas 10, el 38 al 42. El 38 al 42, ¿cuánto es? El 4 versículos. Usted me dice después, hermano, pero eso puede ser un expositivo. No es expositivo, ¿por qué? Una historia. Porque es una historia, o un suceso, una parábola, cambia. Entonces, por eso se llama narrativa. El tema. ¿Qué tema le pondríamos nosotros a ese? Por ejemplo, yo le puse como tema lo verdaderamente importante.
Este sería mi tema. Sexto tema, el objetivo, ustedes ya saben, escribimos el objetivo, pero aquí viene lo que es la introducción. Usted ha escuchado y sabe muy bien que la introducción no dura más de 2 o 3 minutos y que la introducción tiene que ser corta, tiene que ser bien elaborada, interesante, y la introducción tiene que ser clara, específica. No puede ser ni mucho que ofrezca, ni poco que ofrezca, no puede ser ni pobre ni rico, tiene que tener un equilibrio. Eso aplica en textual, asunto temático o positivo, pero en narrativo no aplicas. Entonces, ¿qué es la introducción en el narrativo? En el narrativo se hace un bosquejo. ¿De qué? De la historia. ¿Y el otro bosquejo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese bosquejo? El otro bosquejo, la introducción es un bosquejo de la historia. Y el bosquejo son las lecciones. Las lecciones de la historia. De la historia de la introducción. ¿Preguntas hasta allí? Ese no subimos, no perdimos. ¿Vale? El sermón narrativo no subimos. El ejemplo. Sí, está ahí. Sí, está ahí. Ah, ya. La paso. Hasta ahí porque no están los otros chicos, quiero explicar lo que no precisamos. No vale que se pierda uno. Además ya estamos terminando. A ver, hasta ahí. Entonces, tomamos una historia, sea una parábola, sea una historia, un suceso del Antiguo o Nuevo Testamento, y la introducción que tiene varios versículos, vamos a hacer nosotros, ¿qué cosa? Un bosquejo contando la historia. De esta historia vamos a hacer después nosotros nuestro bosquejo con las lecciones que sacamos de esta historia. Muy sencillo. Pregúntenos. O sea, en el caso de la introducción se puede buscar en qué parte geográfica se encontraba el Señor, en qué tiempo, como parte de hacer el bosquejo, como para saber en qué tiempo entra. Claro. Por ejemplo, si hablamos de Marta y María, sucede que Marta y María, según los historiadores, vivían en tal lado que actualmente pertenece al país tal. Sigamos. Pero también vemos que Marta y María tenían un hermano que seguramente no llegaba y que Marta y María estaban preocupados por atender al Maestro Jesús. Vemos el relato bíblico. Hasta ahí usted no va aplicando nada con las lecciones. Las lecciones después usted las trae. También es importante saber las costumbres que había en ese momento. Ahí es donde usted trabaja. Pero no, acuérdese que tiene un control de tiempo. No puede tampoco irse mucho. Usted va narrando la historia y después terminó entonces. Hemos visto todo esto de Marta y María. Ahora vamos a ver las lecciones que nos trae Marta y María. Ya, hasta ahí. Entonces la próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar. Que Dios me los bendiga. Todo eso es más detallado, ¿cierto? Eso es más detallado. Claro, ya. Esto de aquí siempre. Que Dios los bendiga, lo esperamos entonces la próxima semana.